Soy Francisco Sepúlveda, inversionista, asesor y autor de mejorqueelfondomutuo.com. Este es el último módulo del curso de Cero Inversionista, que consistirá en entender el objetivo principal de rebalancear un portafolio de inversiones y algunas palabras finales que me gustaría comentarte. Primero, entendamos el objetivo de rebalancear un portafolio de inversiones. Una vez que tú defines tu portafolio de inversión y sepas cuánto vas a invertir en renta fija y en acciones, con el tiempo esta asignación sufrirá cambios debido a la diferencia de rentabilidad. ¿Por qué se explica esto? Como puedes ver en el siguiente gráfico, estoy mostrando un portafolio de inversiones en un periodo de tiempo donde el 30% que se muestra ahí en color naranjo es renta fija y el otro 70% es renta variable acciones. Como pueden ver, es una cartera agresiva. Y en el paso del tiempo, dadas las diferencias de rentabilidad, porque recordemos que en el largo plazo las acciones son el instrumento de inversión que más rentabilidad tienen, empezamos a ver que a medida que crece nuestro portafolio de inversión, la asignación hacia las acciones empieza a aumentar. Ya no es 70, sino que es 80. Y con el paso en tiempo empieza a crecer hasta llegar a, en este ejemplo, 89%. Y eso es debido a que la rentabilidad de las acciones es muy distinta a la rentabilidad que tienen los instrumentos de renta fija. Como puedes ver en este gráfico, acá yo estoy mostrando lo que es la evolución del mercado accionario, es decir, la rentabilidad de las acciones, versus la rentabilidad que tienen los instrumentos de renta fija. Y puedes ver que con el paso del tiempo, como se muestran en las flechas rojas, la distancia que se forma entre la rentabilidad de los instrumentos de renta fija y la rentabilidad de las acciones empieza a ser cada vez mayor. Y es por eso que nuestro portafolio empieza a tomar una forma distinta a lo que habíamos pensado inicialmente. Y es por eso que hay que volver a la asignación inicial y de eso trata el rebalanceo. Es decir, si nosotros teníamos una asignación inicial de nuestro portafolio de inversiones y esta ha sufrido un cambio entre un 10 y un 15% de nuestro portafolio inicial, por ejemplo, si teníamos asignado 70% a acciones, empezamos a ver que ahora hay un 80% de nuestro portafolio está en acciones o un 85%, debido a que el mercado accionario ha rentado más que los instrumentos de renta fija, se debe volver a la asignación original del portafolio, es decir, reasignar tu cartera de tal manera de volver al inicio. En el ejemplo que vimos, volver al 30% renta fija, 70% renta variable. Pues así estamos volviendo a tu perfil original de inversionista y no estás asumiendo riesgos innecesarios. Como vimos en el ejemplo, la asignación hacia las acciones empieza a crecer de 70, 80, 89. Recordemos que mientras más ahorro tengas asignado a acciones es porque tu perfil es más agresivo. Y como puedes ver, tú tenías originalmente en el ejemplo 70% acciones y esto empieza a crecer hasta 80-89. Estás tomando riesgos innecesarios según tu perfil de inversionista. Tu perfil de inversionista puede estar pensado para 70% acciones, pero 80 y 90 o 90 estamos empezando a tomar riesgos innecesarios que no pertenecen a tu perfil de inversionista y por lo tanto estás poniendo en riesgo tu patrimonio, asumiendo riesgos que no son los que te corresponden por tu perfil de inversionista. Hay otro tema para mí más importante del rebalanceo. No solamente volver a tu perfil original de inversionista y no asumir riesgos innecesarios, sino que al rebalancear estarás comprando barato y vendiendo caro en el mercado de acciones, que es lo básico que debes hacer en inversiones para poder ganar dinero consistentemente. ¿Por qué ocurre esto? Como expliqué al principio, el mercado accionario empieza a crecer en rentabilidad más rápido que el mercado de renta fija. Y por lo tanto, cuando empieza a crecer más, quiere decir que relativamente el mercado accionario ha subido mucho. Y cuando sube mucho, lo que hay que hacer al rebalancear es vender acciones y colocar todo ese dinero en renta fija. Por lo tanto, lo que estás haciendo es vender cara a las acciones. Como se muestran en los círculos en rojo del gráfico, ahí están marcados los puntos donde las acciones comienzan a subir o han llegado a su máximo peak. Si tú vendes tus acciones en esos puntos del gráfico
cuando el portafolio de inversiones ha variado entre un 10 y un 15%, lo que estás haciendo es vender justamente cuando el mercado accionario o la rentabilidad de las acciones está más alto que la rentabilidad de la renta fija. Y por lo tanto, lo que estás haciendo es vender cara a las acciones. Por el contrario, si el mercado accionario llegara a caer, los instrumentos de renta fija empiezan a crecer en tu portafolio de inversión. ¿Y qué es lo que hace ahí? Tú vendes tus instrumentos de renta fija o el adicional para volver a tu portafolio inicial de inversiones y todo ese dinero que sacaste de la renta fija lo vas a colocar ahora en acciones. Es decir, cuando el mercado accionario cae y tú rebalanceas tu portafolio, estás comprando barato acciones. De esa forma, el rebalanceo es una herramienta que te permite comprar barato y vender caro. Y de esa manera obtener rentabilidades consistentes a la hora de invertir con tu portafolio de inversiones. Por eso es importante rebalancear y rebalancear ante todo evento. He conocido casos que cuando el mercado accionario comienza a subir, el portafolio de inversión toma una forma distinta y el inversionista comienza a decir, pero bueno, si el mercado accionario está subiendo, dejémoslo que suba. ¿Cuál es el error que se comete ahí? El error que se comete es seguir creyendo que la rentabilidad pasada de las acciones es una garantía de la rentabilidad futura, cosa que es falso. Nadie sabe cuál es el futuro del mercado de las acciones y por eso es recomendable, y ojalá lo sigas al pie de la letra, que una vez que tú determines que haya que rebalancear tu cartera, lo hagas ante todo evento. Tu portafolio puede tener una flexibilidad, como había dicho antes, del 10, del 15%, pero recuerda que al cambiar esa flexibilidad lo que estás haciendo es cambiar tu perfil de inversionista a uno quizás más agresivo. O si el mercado accionario cae y no quieres rebalancear, lo que estás haciendo es pasarte a un perfil más conservador. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero tienes que tener súper presente de que lo que estás haciendo es cambiar tu perfil de inversionista. Puedes ser moderado y vas a estar pasando a agresivo creyendo que aún sigues siendo moderado. Ante eso, mi recomendación personal es que rebalancees y rebalancees ante todo evento. Y este fue el módulo final de el curso de cero a inversionista. Algunas palabras finales que me gustaría dar, les recomiendo siempre inviertan. Cambia mucho la perspectiva cuando uno comienza a ahorrar, y no solo a ahorrar, sino que a invertir. Pasar del depósito a plazo a un instrumento de inversión puede ser un poco complicado al principio. ¿Por qué? Porque uno se pone nervioso. Tranquilidad, existen, puedes empezar con los instrumentos de renta fija y ver que efectivamente no hay muchas complicaciones y ahí empezar a tomar más riesgos. O si quieres, puedes comenzar directamente a construir tu portafolio de inversión como lo hiciste con este curso al determinar tu perfil de inversionista y con eso finalmente comenzar a invertir ahora. La gran diferencia de comenzar a invertir es que todas las oportunidades que tú ves de ahorrar un poco más dinero de tu sueldo o invertir el bono, todo empieza a ser una oportunidad de inversión. Es decir, quitas esto de, oh, logré ahorrar más, puedo gastar más. No, tu ahora visión comienza a ser, oh, pude ahorrar más, por lo tanto puedo invertir mucho más. El dinero empieza a crecer, recuerda que las inversiones son para hacer crecer el dinero, y tu calidad de vida mejora. Ese es el argumento principal, desde mi punto de vista, de por qué debes invertir. Porque mejora tu calidad de vida. Trata de, ojalá, siempre ahorrar de tu sueldo un 10%, un 20%, y eso mételo a inversiones. Construye tu portafolio, ve cómo evoluciona en el tiempo. Pudiste ver herramientas que si tú quieres entrar al mercado de acciones y no puedes pagarle un portfolio manager, puedes recurrir a los ETF. O si tienes el dinero suficiente, que un profesional, un portfolio manager, se haga cargo de tu cuenta de inversiones. Existen actualmente las formas de poder invertir. No necesitas desgastar mucho tiempo, pero sí es importante que conozcas tu perfil de inversionista y hacer chequeos de cómo va evolucionando tu portafolio de inversión. Lo más importante, no te compares jamás
con las rentabilidades que puede tener un amigo tuyo o un cercano en distintos instrumentos de inversión. ¿Por qué? Porque puede tener esa persona un distinto perfil de inversionista tuyo. Y recuerda que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Si estás dispuesto a asumir mayores riesgos para ver mayores rentabilidad en tus ahorros. Soy Francisco Sepúlveda, inversionista, asesor y autor de mejorqueelfondomutuo.com. Recuerda cualquier cosa, puedes escribirme a mi correo personal, francisco@mejorqueelfondomutuo.com, y espero que este módulo y este curso completo de Cero Inversionista te haya ayudado para comenzar desde ya a invertir. Una última cosa, puedes visitar siempre mi página, estoy publicando todos los miércoles o la mayoría de los miércoles, y ahí voy contando novedades, como por ejemplo en qué es lo que estoy invirtiendo, cuáles son las administradoras de fondos generales que yo estoy ocupando, cuál es la relación que se mantienen los inversionistas con el portfolio manager que han acudido desde el sitio web a invertir con ellos, cómo les ha ido, existen testimonios. Cualquier cosa, revisa mi página y cuentas conmigo y mi correo electrónico para que me escribas y poder ayudarte en lo que necesitas. Que estés súper bien. Hasta pronto.